Bueno, antes de seguir adelante con otras operaciones, se me ocurrió el siguiente ejemplo para el cociente. Fíjense que con los ejemplos de los complejos anteriores, que eran estos: Z1 módulo 3 y argumento 60 grados, Z2 módulo 2, argumento 30. Si yo quiero hacer, yo había hecho Z1 sobre Z2 en el caso anterior, pero si quiero hacer al revés, Z2 sobre Z1, voy a obtener un complejo cuyo módulo es el cociente de los módulos, es decir, 2/3 en este caso. Y el argumento va a ser el argumento del minuendo menos el argumento del sustraendo, es decir, 30 menos 60. Entonces, ¿qué pasa? Me queda, ¿no es cierto?, acá el argumento es de menos 30 grados. Entonces, si yo hago un gráfico de esto, menos 30 grados, la forma de medir los ángulos es en sentido antihorario, el sentido positivo, ¿no es cierto? Bueno, si yo tengo menos 30 grados, quiere decir que lo estoy midiendo a partir del 0 grado, ¿no es cierto?, en sentido horario, es decir, este ángulo sería menos 30 grados. Ahora, ese ángulo, vamos a decir, ese argumento, ¿no es cierto?, menos 30, es lo mismo que si yo lo mido en sentido antihorario, así. Es decir, sería 360, que es una vuelta entera, menos 30. Es decir, este argumento es 330 grados. Así que yo lo puedo expresar al argumento del cociente 30 menos 60 menos 30, o bien escribir el equivalente, que es 330 grados. Eso nomás, que me había olvidado de recomendarles en el cociente. Entonces ahora vamos a continuar con la potenciación. Vieron que hacer la potencia enésima de un complejo en cualquiera de las formas de par ordenado binómica es compleja cuando la potencia n es grande, ¿no es cierto? Entonces vamos a obtener una fórmula que me va a resultar hacer un cálculo sencillo para resolver este tipo de problemas. Bueno, supongamos que yo tengo el complejo Z1 de argumento ρ1, de módulo ρ1 y argumento φ1, Z2 de módulo ρ2 y argumento φ2, Zn de módulo ρn y argumento φn. Si yo quiero hacer el producto de ellos, Z1 por Z2 por Zn, eso va a ser igual, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, a un complejo que tiene como módulo el producto de los módulos, ρ1 por ρ2 por ρn, y como argumento la suma de los argumentos, ¿no es cierto? Entonces me queda así el complejo. Pero si yo digo que Z1 es igual a Z2 es igual a Zn, es decir, todos esos complejos son iguales a Z, ¿no es cierto? Si todos son iguales, quiere decir que sus módulos también son iguales, es decir, ρ1 es igual a ρ2, es igual a ρn, igual a ρ, y sus argumentos, φ1 igual a φ2, igual a φn, igual a φ. Es decir, si todos los complejos que están en ese producto son todos iguales, cuando yo voy a hacer el producto de los complejos, es decir, si yo multiplico n veces un mismo complejo, quiere decir que lo estoy elevando al complejo a la enésima potencia. Es decir,
Si yo estoy multiplicando, repito, n veces el complejo z, estoy haciendo esta operación. Lo mismo va a suceder con los módulos. Si yo multiplico n veces estos módulos, que son números, un número igual, ¿no es cierto? Rho1, que es igual a Rho2, que es igual a Rho(n), lo multiplico n veces, estoy haciendo una potencia, es decir, estoy haciendo Rho elevado a la n. Y cuando yo sumo n veces los argumentos, es decir, si φ1 igual a φ2 igual a φ sub n igual a φ, y son todos iguales, estoy sumando n veces un mismo argumento. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy multiplicando el argumento por n, es decir, estoy haciendo esta operación. Entonces, quiere decir que cuando yo quiero elevar un número complejo a la potencia enésima, voy a obtener otro complejo que tiene como módulo la potencia enésima del módulo del complejo y como argumento el argumento multiplicado por n veces el argumento. Esta fórmula que se obtiene para resolver la potencia enésima, esa formulita se llama, ustedes en el libro habrán visto, fórmula de De Moivre, que se escribe así, que sirve para hallar la potencia enésima de un número complejo y que es válida para una potencia n entera, es un número entero. Por ejemplo, ¿qué hago si yo quiero elevar a la potencia 3 al cubo al complejo z de módulo 2 y argumento 60 grados? Entonces digo z al cubo es igual a 2 al cubo y argumento multiplicado por 3. Entonces me queda un complejo, z al cubo es igual a un complejo de módulo 8, esto 2 al cubo es 8, y n veces 3 veces 60 es 180 grados. Entonces, z al cubo en el ejemplo es eso. Como es válida para n número entero, ¿no es cierto? Es decir, puedo elevarlo a un número negativo. Entonces me quedaría, si quiero hallar z a la menos 3, me quedaría, el módulo es 2 a la menos 3 y el argumento es menos 180 grados. Entonces, 2 a la menos 3 lo puedo escribir 1 sobre 2 al cubo, es decir, 1/8. Y el argumento es, fíjense que si yo digo menos 180 grados, estoy midiendo en sentido horario y me quedaría, eso sería menos 180 grados. Entonces el argumento es equivalente a 180 grados. Que me queda igual en este ejemplo el argumento. Es decir, menos 180 grados está medido así y entonces su equivalente es este, 180 grados. Me queda igual. Entonces voy a obtener un número complejo cuyo módulo es 1/8 y cuyo argumento es 180 grados. Si yo lo quiero pasar a la forma binómica, multiplico, ¿no es cierto? Por ejemplo, 1/8 por el coseno de 180, que es menos 1, y por el seno de 180, que es 0. Entonces, si yo paso este complejo a la forma binómica, realizo las operaciones y me queda este otro. En forma de par ordenado, o bueno, forma binómica sería menos 1/8 más 0i, que no es necesario ponerlo. Bien, entonces con esto hemos visto cómo se resuelve la potencia enésima de un número complejo.